y no podíamos dejar de platicarlo con Fernando Belauzarán, analista político. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Erika, qué gusto estar contigo, Jonathan, un fuerte abrazo. Buenos días. Igualmente, Fernando, gracias por platicar con nosotros y preguntarte de entrada, pues, el balance de esta elección. ¿Qué nos dicen las formas, los resultados en los que se da esta contienda? Bueno, creo que hay una voluntad mayoritaria muy clara que hay que respetar, pero también no podemos obviar que hubo una elección de Estado, que tenemos un presidente que desacató 50 resoluciones. La verdad es un hecho inédito, pero bueno, convirtió eso en una elección de Estado. El ejército de servidores de la nación que pasan casa por casa con el chaleco del color del partido oficial, y bueno, todo eso por supuesto que influyó. La campaña empezó desde 2021, que dio a conocer las corcholatas, pues vimos los espectaculares por todos lados. Entonces, aunque no va a cambiar la decisión, el resultado, aunque según se va a ratificar lo que fue la voluntad, digamos, mayoritaria expresada en las urnas, es correcto impugnar para que quede constancia, porque esta no debe de ser la normalidad democrática que en la que creemos. Así no deben de ser las elecciones, pues no debemos normalizar esto. Y pues hay cosas importantes. Una es la sobrerepresentación, como tú adelantaste, que rompe, o más bien busca cómo darle la vuelta a la ley, a la Constitución, que tiene un límite de 8% de sobrerepresentación, pero como se desdoblan los partidos oficialistas, entonces esa sobrerepresentación de 8% la quieren volver 20% a nivel federal. Y con eso pueden aprobar el Plan C, y eso es cambiar el régimen político en solitario. Y esa es una supermayoría ilegítima. Eso no es la representación del pueblo de México. El 42% de los mexicanos votaron para la integración de la Cámara de Diputados en una opción distinta al oficialismo. Bueno, ese 42% puede ser ignorado si se salen con la suya con este fraude a la Constitución para sobrerepresentarse más del 8%. Y bueno, eso nos pondría en una situación complicada, porque por supuesto que además marcaría el sexenio de Claudia Sheinbaum, por varias razones. Una, porque sin independencia judicial no hay certeza jurídica, no puede haber Estado de Derecho, y eso pues obviamente ahuyentaría a los inversionistas. Se lo han hecho notar de varias maneras, pero peor aún todavía es que mandaría el mensaje de que quien manda es otra persona. Es decir, el fantasma del maximato adquiere sustancia si se aprueba en septiembre el Plan C, que lo que consiste el Plan C es convertir a México en una república bananera, en donde no habría división de poderes, en donde no habría ningún contrapeso, desaparecerían los órganos autónomos, y además el gobierno tendría el control de la organización de las elecciones, como ocurría en el siglo pasado. Entonces, pues está interesante cómo está poniendo, pero en fin, los resultados, insisto, son claros, sí, pero no podemos permitir que las elecciones de Estado se normalicen en México. Ahora, como tú lo dices, bueno, pues a final de cuentas Claudia Sheinbaum estará en octubre tomando ya protesta como presidenta de este país. ¿A qué se va a enfrentar, Fernando? Es decir, ¿cuáles son los grandes retos? Porque hoy vemos nerviosismo en los mercados internacionales, hoy sabemos que no llegará con un presupuesto holgado, porque aunque la modificación precisamente de que ella tome posesión en octubre va encaminada a que construya su propio presupuesto, pues ya va a venir arrastrando lo que esta administración de Andrés Manuel López Obrador le va a heredar. ¿A qué se va a enfrentar en un país en donde pues el proceso electoral estuvo marcado por la violencia, por la inseguridad, cuando tenemos todavía enormes brechas de desigualdad, y así lo marcan los indicadores incluso del mismo Coneval, para no poner ninguna otra instancia ni ninguna otra institución? ¿A qué se va a enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum? Sí, bueno, este año fue el de la borrachera. Se endeudó el país tremendamente, tiraron la casa por la ventana. El presidente, yo creo que desde que tomó posesión, si algo se preocupó fue precisamente para operar esta elección, pero ahora viene la cruda, precisamente porque gran parte del gasto está comprometido, hay un déficit fiscal muy fuerte, hay una deuda muy dura. Entonces
las finanzas públicas no están en buen momento, y la tablita de salvación que podría tener es el nearshoring, traer las inversiones que salen de China a México y aprovechar su cercanía con Estados Unidos, pero eso no ayuda el asunto del plan C. Entonces, una realidad es México con plan C y otra realidad es México sin plan C. Con plan C se le complica porque además se rompería el diálogo, o sea, ¿qué negocias como oposición si te aplican el plan C? Si aplican el plan C con esta supermayoría de sobrerepresentación ilegítima, pues la verdad es que no sería viable el diálogo con las oposiciones que podrían ser importantes en un momento en donde la realidad está alcanzando al gobierno, porque está bien, una gran mayoría votó por la continuidad, pero eso no libra al país de los grandes problemas que tiene, en inseguridad, en salud, en muchas otras, y este problema financiero que mencionas, pues es notorio y es grave. Entonces, así como la cancelación del nuevo aeropuerto marcó antes de que tomara posesión López Obrador, marcó su gobierno, y tenemos ahora el peor índice de crecimiento, el peor sexenio con índice de crecimiento desde hace 40 años, ¿no? 1% por promedio anual, menos que lo que crece la población. Eso es decir, que el PIB per cápita decreció en este sexenio, y eso es algo pues grave, algo que, insisto, no se veía en las últimas 4 décadas en México. Entonces, eso marcó lo del nuevo aeropuerto en forma negativa. Bueno, el plan C marcaría de forma muy negativa el gobierno de Claudia Sheinbaum, y también antes de que tome posesión. En eso estaría, porque incluso si Claudia Sheinbaum ha mandado esta señal de que quiere diálogo y abrirse y romper la polarización, bueno, el plan C en septiembre haría que eso no tuviera viabilidad. Ahora, justamente, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, quiera sacar adelante estas reformas antes de que llegue Claudia, ¿cómo la va a dejar a ella? Sí, exacto. El fantasma del maximato quedaría fuerte. Como dijo Guadalupe Acosta Naranjo en una entrevista, si se aplica el plan C en septiembre, entonces en octubre tomará posesión la vicepresidenta, la primer vicepresidenta de México, ¿no? Ese sería el mensaje, y creo que así lo está tomando todo el mundo, ¿no? Así como decían con Ortiz Rubio, aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente. Pues bueno, aquí dirán que vive la presidenta, pero quien manda está en su rancho, ¿no? Ahora sí, como dicen algunos que están en redes sociales, se inauguraría el gobierno por home office, ¿no? Y eso no le ayuda a Claudia Sheinbaum, no le ayuda al país, etcétera. El hecho de que quien tiene que dejar el poder el último día de septiembre, pues realmente sigue siendo el factotum del país. Oye, Fernando, se deja claro ahorita esto que mencionan, porque acaba de declarar el presidente, y lo dice tajantemente, la reforma judicial es urgente, tiene que salir en septiembre. No, bueno, eso nos va a meter una crisis tremenda, ¿no? Imagínate en un año decidir jueces y votarlos así, pues mira, entre otras cosas, es regalarle jueces al narco, ¿no? Si es que lo van a poner así en elecciones en frío, pues ¿tú crees que no van a participar? Si participaron en las elecciones constitucionales, ¿cómo no van a participar en elegir jueces? Es una aberración, ¿no? Y acabarían con la independencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte. Eso está claro. Pues bueno, eso lejos de dar certeza, pues sería además el retroceso mayor. Si la transición a la democracia empezó de alguna manera con una medida fuerte de Zedillo, que fue darle independencia a la Suprema Corte, pues ese ciclo se cerraría ahora, buscando que la Suprema Corte fuera otra vez sometida al Poder Ejecutivo, porque eso es lo que está detrás de la iniciativa, es decir, que regrese un poder presidencial sin ningún contrapeso, sin ningún límite, etcétera, en un momento pues en donde las finanzas públicas, insisto, no están bien, están con alfileres, sí, porque gran parte del gasto ya está comprometido, hay gran deuda y va a haber un
se van a abrochar el cinturón y tenemos, insisto, grandes problemas que sería bueno tratar de superar la polarización, pero si se aprueba el plan C, pues es la restauración autoritaria de jure. Vivimos una restauración autoritaria de facto en gran medida en este sexenio. Pues ahora sería de jure, ya estaría en la parte de la Constitución y sería además a través de una mayoría, insisto, artificial e ilegítima. Porque miren, les doy un ejemplo. Si la diferencia fue de 12 puntos en la integración del Congreso, esa diferencia de 12 puntos se convierte en una diferencia de 48 puntos en la Cámara de Diputados entre el bloque oficialista y la oposición. Esa no representa la voluntad popular, esa es una distorsión tremenda, y esa distorsión tremenda es la que podría hacer viable el plan C, que acabaría con nuestra democracia, y no estoy mintiendo cuando digo que nos llevaría a una república bananera, sin contrapesos, en donde habría un monarca que ni siquiera no sería el que ocupe formalmente la presidencia, sino que estaría mandando desde afuera, como ocurrió en la época del maximato, ¿no? Ese sería el mensaje, y creo que eso no le ayuda a nadie. Por supuesto no le ayuda a la presidenta electa, no le ayuda al país, no le ayuda a nadie, pero bueno, quizás seguimos siendo presas de la megalomanía del caudillo. Fernando Belauzarán, pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, socializar estos temas, y pues quedaremos atentos justamente a esta discusión que Claudia Sheinbaum prometió que será abierta, este debate legislativo del presidente, pues dice que le urge sacarlo adelante. Sí, vamos a estar pendientes, te agradezco mucho. Sí, gracias, nomás que estas consultas que hacen, estos diálogos, estas conversaciones, no cambia nada, ¿no? Recuerden la consulta del nuevo aeropuerto y otras cosas, finalmente son simulaciones para tratar de legitimar una decisión ya tomada. Y creo que eso, insisto, nos debilitaría mucho. Pero bueno, esperemos que haya prudencia y haya responsabilidad. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Jonathan. Al contrario, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Fernando Belauzarán, analista político, platicando con nosotros.